Al pensar en una prueba estandarizada, seguramente lo primero que viene a la mente son las preguntas, ¿cierto? Pero, ¿y si les dijera que detrás de todo eso hay una obra de ingeniería tan compleja como un rascacielos? Pues bueno, hoy vamos a meternos de lleno en su arquitectura. A ver, la pregunta del millón es, ¿cómo es posible diseñar una única prueba que sea justa, que sea precisa, para miles o hasta millones de personas? Cada una con su propia historia, su propio contexto. Uf, el desafío es de verdad monumental. Y la clave, créanme, no está solo en escribir buenas preguntas, sino en la arquitectura que las sostiene. Así que hagamos un ejercicio. Pensemos en esto no como un simple cuestionario, sino como el proyecto para construir un rascacielos. Cada pieza, cada detalle, tiene que estar perfectamente planeado antes de poner siquiera el primer ladrillo. Y como en cualquier gran construcción, ¿por dónde se empieza? Exacto, por el plano. En el mundo de la evaluación, llamémosle plano maestro, tiene dos componentes que son literalmente la base de todo lo que viene después. Por un lado, tenemos el modelo de evaluación. Imagínense que es la visión general del arquitecto, el gran ¿por qué? Y por el otro está la estructura de evaluación, que serían los planos súper detallados de cada piso, definiendo el qué se va a medir exactamente. Son inseparables, no se puede tener uno sin el otro. Ok, empecemos por lo grande, por la vista panorámica. Antes de siquiera pensar en las habitaciones o en los pisos, hay que tener claro el plan maestro, ese que define el propósito, los principios de toda la estructura. Y a eso se le llama el modelo de evaluación. En términos formales, digamos que el modelo de evaluación es el documento rector. Es como la constitución de la prueba. Ponen las reglas del juego sobre la mesa, explica las teorías que la respaldan y define los métodos que se van a usar de principio a fin. Pero a ver, aquí es donde se pone interesante, en cómo se desglosa esto. El marco normativo son los cimientos legales, ¿no? Lo que se debe cumplir sí o sí. Luego, el marco conceptual es la teoría arquitectónica, lo que le da forma y propósito al edificio. Y finalmente, el marco metodológico vendrían a ser las herramientas, las técnicas de ingeniería para asegurarse de que todo sea sólido y estable. Muy bien, ya vimos el plan general. Ahora, bajemos a los detalles, a cada piso. Si el modelo era el por qué, la estructura es la que define el qué. O sea, es el proceso que toma algo tan abstracto como el conocimiento y lo convierte en algo tangible, algo que de verdad se puede medir. La idea es bastante simple pero súper poderosa. Se trata de tomar un universo de conocimiento inmenso, como, no sé, las matemáticas, y de construirlo, desglosarlo en pedacitos más pequeños, en componentes bien específicos que sí se puedan medir de forma objetiva. Y esta jerarquía lo ilustra perfecto. Miren, el campo es el edificio entero, digamos, matemáticas. Luego, cada grupo temático es un piso, por ejemplo, álgebra. Dentro de ese piso, cada tópico es una habitación, como ecuaciones lineales. Y al final, la definición operacional son los muebles, los detalles de esa habitación, o sea, la habilidad superespecífica que se va a evaluar. Y aquí el elemento clave, de verdad el más importante, es la definición operacional, la DO. Hay que pensar en ella como la instrucción de montaje, la más específica y final para cada pieza del edificio. Ojo, no es una sugerencia, es un mandato. Es lo que guía a la persona que va a redactar la pregunta, para asegurar que todo se alinee con el plano original. A ver, se puede tener el mejor plano del mundo, pero no se puede empezar a construir sin una inspección rigurosa, ¿cierto? Bueno, en el mundo de las pruebas, a ese proceso de inspección se le llama validación. Y no es que sea una sola inspección y ya, no. Es un proceso con varias capas. Primero, una validación interna. Luego, revisiones con otras instituciones. Después, una validación externa y, para rematar, la prueba de fuego, el análisis de validez de contenido. Pensemos en esta etapa, la más crucial, como si llegara un panel de ingenieros y arquitectos totalmente independientes a revisar los planos. Su única misión es determinar si esos planos son sólidos, si son pertinentes y si son claros, antes de que se ponga un solo ladrillo. Y estos inspectores no van a la ligera, Siguen un protocolo súper estricto. Para cada pedacito del plano se preguntan, a ver, ¿esto es de verdad esencial? ¿Es apropiado para la gente que va a hacer la prueba? ¿El lenguaje es clarísimo, sin ambigüedades? ¿Cubre bien el tema? Y la pregunta del millón, ¿mide solamente lo que tiene que medir y nada más? En resumen, es un proceso psicométrico, uno que busca garantizar que la prueba mida exactamente lo que dice que va a medir, ni más ni menos. Es, digamos, el sello de máxima calidad del plano.
Pero, ojo, esta inspección no se basa en me parece o yo creo. Para nada. Para que un plano pase la prueba, el consenso entre los expertos tiene que ser tan fuerte que se pueda medir con un número. Y ese número tiene que superar un umbral muy, muy específico. Ese número, ese 0.5823, tiene nombre. Es el índice de validez de contenido mínimo. Y no sale de la nada, ¿eh? Proviene de una fórmula estadística que mide qué tan de acuerdo están los expertos, mucho más allá de lo que podría ser simple coincidencia. Es básicamente una barrera matemática contra la opinión personal. Si el acuerdo no llega a ese nivel, el componente se rediseña o simplemente se descarta. Así de estricto es. Ok, después de recorrer toda esta arquitectura, seguro queda una pregunta flotando en el aire. ¿Por qué tanto detalle? ¿Por qué ser tan meticulosos? Bueno, la respuesta es bastante simple y muy directa. Porque, las consecuencias de un mal diseño son gigantes. Así como a nadie se le ocurriría vivir en un rascacielos hecho con planos defectuosos, tampoco se deberían tomar decisiones importantes con una prueba mal diseñada. La justicia, la precisión, todo, absolutamente todo, depende de que esa base sea sólida. Al final del día, toda esta arquitectura descansa sobre 3 pilares clave. Primero, la validez, que la prueba mida lo que de verdad dice que mide. Segundo, la justicia, que los resultados sean objetivos y consistentes para todos. Y tercero, la utilidad, que toda esa información sirva para algo, para mejorar la educación. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Ahora que se entiende toda la inmensa y compleja arquitectura que hay detrás de una prueba, ¿cómo cambia la perspectiva sobre un simple número, sobre un puntaje? Porque ya no es solo una calificación, ¿verdad? Es el resultado visible de una estructura invisible, pero increíblemente elaborada.